porque así tiene que ser. Entonces, bueno, uy, este man dice, no, no me gusta, no me agrada, no me cae bien. ¿Sabes qué? Dile que no. Y ya, y así no nos van aceptando. Pero porque no acepte un sector, un grupo, no quiere decir que nosotros no vamos a continuar. Ok, vamos con nuestro siguiente invitado. Admitimos a nuestro siguiente invitado para conversar con Inti. A ver, ya vamos a ver, ahí está. Vamos a ver, ya se va conectando Inti. Buenos días, Inti, ¿me escuchas? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ya, espérate un ratito. Ahora sí, en vivo y en directo. Ahí está, con ustedes, nuestro amigo Inti, PhD en Ecosistemas de la Innovación. ¿Me equivoco, Inti? No, Nelson, estás en lo correcto. Gracias por la oportunidad de conversar contigo hoy. Oiga, y ahora yo, empezando con el título que tiene, que me parece bastante llamativo, la innovación. ¿Estamos en un país donde se puede innovar? ¿Realmente usted siente que está en un lugar donde con ese bagaje puede hacer algo por el Ecuador? Bueno, es muy complicado, ¿no? La innovación, en resumen, para ponerlo de forma muy didáctica, mi estimado Nelson, son invenciones comercializables. Para que tú puedas crear un invento se necesitan recursos, recursos que en muchísimos casos, en la etapa temprana de la generación de un invento, son incluso no reembolsables, son recursos que vienen del Estado. Eso ha pasado en muchísimos de los países que hasta ahora siguen generando tecnologías que nacen de estos inventos, ¿no? Y también se necesita un ecosistema que apoya la comercialización de este tipo de productos en distintos países porque cada una de estas empresas nuevas que forman nuevos productos generan fuentes de empleo. Acá en el Ecuador todavía nos falta muchísimo por recorrer para entender el camino de generación de innovación. De hecho, es una de las razones por las cuales no nos hemos industrializado. Tenemos graves problemas desde hace varias décadas en generación de empleos adecuados, justamente por eso. No entendemos hacia dónde van las lógicas del mundo en general, muchas de ellas a generar innovaciones en sus espacios que a su vez generen esas empresas que dan empleo a la gente. Estamos en un país donde si quiere comprar medicina, no falta alguien que dice, ahí se fue demasiada plata y hay sobreprecio. Estamos en un país en donde si se quiere invertir en algo, no va a faltar alguien que diga, ese contrato está medio chueco y aquí se están llevando la plata. Con ese contexto, Inti, ¿tú crees que se pueda escuchar alguna vez que el país diga tantos millones de dólares para la innovación no reembolsable? Es decir, incluso creyendo que no se puede, que se puede perder, pero con todas estas cosas que pasan en el país, ¿tú crees que algún momento pueda darse sin que nadie salga a decir, vea, tanta plata que gastan en ese proyecto que dicen que van a investigar, ¿para qué? Si acá se necesita la plata para otra cosa. Pues es el único camino. Permíteme darte unos ejemplos de ciertas cosas que usamos todos los días y que han sido fondeadas en su etapa temprana por fondos públicos. El Internet, el sistema que usamos, que es la base de la tercera revolución industrial, fue fondeado por el gobierno de Estados Unidos. La empresa que lo creó es una empresa pública del Ministerio de Defensa del gobierno de allá, llamada ARPANET, en donde se invirtieron una gran cantidad enorme de recursos antes incluso de que haya inversión privada. Qué bien. En el tema de teléfonos, por ejemplo, el sistema del touchscreen que tenemos táctil para las pantallas, ese lo creó una empresa que se llama Fingerworks en Estados Unidos, igual con fondos del Instituto Nacional de Ciencia de Estados Unidos. Y para quienes usan Google, el algoritmo de búsqueda de Google lo mismo. Fue creado por un investigador en una universidad de Estados Unidos con fondos públicos del Instituto Nacional de Ciencias. Y luego son elementos de invenciones que son adquiridas o son utilizadas por el sector privado para distintas empresas. Yo no digo que tenemos que llegar a eso, nos falta mucho, Claro. pero tenemos que enfocarnos en necesidades que tenemos acá en el país. Necesidades como, por ejemplo, en la agricultura todavía nos falta muchísimo en componentes tecnológicos para poder hacerlo de forma más óptima, ¿no? Entonces, hay un sinnúmero de sectores en los cuales nosotros podríamos empezar a aplicar este tipo de visión. La industrialización ahora tiene que ser pensada sin que afecte al medio ambiente. Es una oportunidad para países como el Ecuador, megadiversos. Y es la única alternativa, Nelson. Acá en el país no es falta
de talento, es falta de oportunidades. Qué bueno, y es justamente porque no nos hemos sincronizado en estas lógicas que ya llevan varias décadas en otros países y acá todavía se sigue luchando hasta en el concepto base, ¿no? Claro. A ver si se hace posible. Te sientes un poquito mal, Inti, en ese sentido? Es decir, ¿te sientes un poquito ahogado de ver cómo nosotros en este país no rompemos esas barreras y no salimos, no innovamos, no creamos? No, creo que no. Bueno, yo estuve 7 años fuera del país. Viví en Inglaterra, estudié mi doctorado en el Imperial College London con becas, una beca del gobierno ecuatoriano. Me ¿A usted siento es orgulloso beneficiario de de las eso. becas? Así Qué es. bueno, Sí, yo qué soy uno chévere. de los becarios y era mi obligación regresar. Entonces, siempre me vi acá tratando de aportar con un granito de arena a estas lógicas, también con iniciativas propias que tenemos para el país. Creo que es algo que tenemos que justamente estar acá y luchar a que sea posible, poco a poco, ¿no? Entonces, hay ciertas mejoras. No se puede decir que hemos sido estáticos como país, pero sí falta muchísimo por recorrer, ¿no? Apenas tenemos una ley para el emprendimiento e innovación que es un primer paso. Se han generado proyectos de incentivos tributarios para fomentar la inversión en proyectos ambientales, y faltan algunos temas por ir recorriendo, ¿no? La voluntad política es lo que más hace falta. Eso ojalá empiece a darse en los siguientes gobiernos. Ojalá este gobierno también pueda abrir los ojos frente a esta realidad. Es lo que siempre se quiere, ¿verdad? Porque ya por último es el gobierno que tenemos, es el gobierno que ganó, es el gobierno que la peleó en elecciones democráticas, guste, no le guste, así son los sistemas, alguien ganó y está sentado y desde el primer momento se le deseó lo mejor. Dentro de ese análisis como especialista, ¿crees que hay realmente políticas públicas para encaminarse a la innovación en este gobierno? No, en realidad poco o nada. Ese es uno de los problemas que también tenemos acá en el país. Lo hago como una crítica para que reflexionemos y nos demos cuenta de los problemas que tenemos. Cada gobierno que viene quiere destruir lo que hizo el anterior, sea bueno o malo. Esa es la Entonces, maldita mala costumbre que tenemos, carajo. claro, entonces, si somos un país que no tenemos muchos recursos, tenemos recursos limitados, tenemos problemas de corrupción, lo mínimo que esperaríamos es que se trate de buscar lo bueno que hizo un gobierno anterior de forma objetiva, Claro. se continúe haciendo y las cosas malas, bueno, que se corrijan, ¿no? Pero esto es de un mal que viene de muchos años. Han habido proyectos que justamente se quedan porque el gobierno que viene dice era el proyecto bandera del anterior, lo voy a dejar morir. Entonces ahí se pierden recursos. Y eso es lo que está pasando con el tema de innovación en el país, como un ejemplo, ¿no? En el gobierno de Rafael Correa, tiene cosas buenas y malas como cualquier otro gobierno. Una de las cosas positivas fue que se generaron políticas para empezar a producir conocimiento en el país. ¿Cómo se hace eso? Es haciendo que los investigadores ecuatorianos, profesores de universidades, empiecen a realizar sus publicaciones en revistas indexadas, que es donde las revistas indexadas es donde el conocimiento se va generando, ¿no? Había mucho por hacer luego, los siguientes niveles, que es el tema de pertinencia, de tratar de que ese conocimiento que se empieza a generar pueda ser utilizado acá en el país en distintos escenarios, ¿no? Público, privado, investigación para desarrollo de tecnologías, un sinnúmero de variables que pueden ser generadas, que es como sucede en otros países, ¿no? El conocimiento que se publica en una revista indexada es usado por alguien para generar un beneficio a la sociedad. Pero luego en el gobierno anterior, el gobierno de Moreno, se cortó prácticamente todo lo que era las políticas anteriores en vez de irlas corrigiendo y mejorando. Y en el gobierno actual, poco nada.